¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Marca, bienvenidos a este dial deportivo, al 104.5, también bien hallados los oyentes de la 90.2, que también nos siguen en esta media horita de deporte, que habitualmente, como saben, los miércoles la dedicamos al fútbol de tercera división, pero antes, también por actualidad, pues vamos a hablar de la Copa del Rey. Ayer se disputaron dos partidos, en este caso que comprometen a los equipos canarios. Por un lado, el Club Deportivo Tenerife, que fue capaz de sacar adelante su encuentro, ganando además con solvencia, un poco en la línea de las buenas sensaciones de esta temporada, y tropiezo en Extremadura de la Unión Deportiva Las Palmas. Está con nosotros Roberto González y Domingo Travieso para hablar de, un poquito de la Copa del Rey y sobre todo de la tercera división, que esta semana hay mucho. Tenemos derbi, tenemos polémica, tenemos goles, tenemos un empate y también una victoria, pues diría que necesaria y urgente para el San Bartolomé Club de Fútbol, que por primera vez pues puntúa en el Pedro Espinosa Colón. Don Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien. Domingo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, Copa del Rey, venga, brevemente. El Tenerife solventó la papeleta, ganó como era de esperar, entre comillas, ¿no? Favorito por categoría y por todo. Y se llevó esa eliminatoria y Las Palmas tropezó en Extremadura. Sí, el tema de la Unión Deportiva Las Palmas lo hemos comentado alguna vez, tanto en los programas de tele como en directo a Marca, es que la unidad B no le da. La unidad, si ya metes 3-4 cambios, ya es imposible. Y se ¿Hubo muchos cambios? Sí, hubo cambios. Y además es que yo creo que Luis García no apostó por la Copa. Creo que, no sé si es la temporada más importante de la Unión Deportiva Las Palmas para jugar esta competición, porque no sé qué entrenador, creo que fue Bordalás, el del Getafe, que escuchaba ayer las declaraciones tras el partido de ganar 0-11, que ganó, y le preguntaban si el Getafe iba por la Copa. Y buscando un paralelismo con la Unión Deportiva Las Palmas dijo, mira, hace ya 3-4 años que los grandes quieren esta competición, antes no la querían, ahora la quieren, y para los equipos que tenemos menos presupuesto y plantillas mucho más cortas, pues es una competición que no tenemos que poner todos los huevos en la cesta. Y es verdad, en este caso la Unión Deportiva Las Palmas no lo hizo, y cuando bajas el nivel de los jugadores de tu plantilla para competir, pues te dan un revolcón. Pues a mí, sinceramente, esa forma yo nunca lo he entendido, esos equipos, vamos a decir, no punteros, véase la Unión Deportiva Las Palmas, que declinan un poco o tiran o hacen demasiados cambios para afrontar la Copa. Y te digo por qué, porque la Copa tiene, más allá de que la puedas llegar a ganar o no, pero tiene un componente emocional importante. Y un equipo como el conjunto amarillo que pueda... Porque, vamos a ver, son jugadores profesionales que se dedican única y exclusivamente a jugar a fútbol. Si no están capacitados para jugar domingo tras domingo y entre medias de vez en cuando jugar un partido de Copa del Rey, apague, vámonos. Bueno, ¿no? Yo no sé, o sea, la exigencia el objetivo interno de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, ha quedado demostrado, pero vamos, es un error. Lo que parece, es un error, te digo, sí lo que parece. Yo no digo que esté de acuerdo o no con esa filosofía, pero la realidad es que cuando Las Palmas tuvo mejores plantillas más largas y estuvo incluso en primera división con jugadores de más nivel, tampoco la compitió al 100%. Debe ser que no le interesa. En este caso se vio claramente que no quiso. Al contrario que el Club Deportivo Tenerife, que sabe que para ellos, económicamente, en una situación complicada, puede ser una inyección monetaria importante, y sí que apostaron por la Copa. Efectivamente. La Unión Deportiva Las Palmas, estaba aquí viendo la alineación, lo cambió todo, es que lo cambió todo, cambió hasta la portería. Caro salía en portería, jugaba Viti, Navarro, Gerso, Gutiérrez, Arbelo, Pejiño, Cedeño, González, Mata y Persolesi. Muchos jugadores que del son, filial. Claro, que son de esa unidad B que dice Roberto, y la verdad que se notó ante un Club Deportivo Extremadura, que no hay que confundirlo con aquella Unión Deportiva Extremadura que estuvo en primera división hace ya, la de Dios. Como se diga. sí, hace mucho. Aquella Extremadura con Navarro, Montoya, entre otros, que... Bueno, pues que va con ese plus. Montoya era el portero en Mérida, ¿no? También estuvo en el Mérida. Extremadura también. Y en el Tenerife también estuvo. Sí. Ese plus que decía antes Robert con lo del Club Deportivo Tenerife, que hablaban de lo del Club Deportivo Tenerife, las necesidades económicas, claro, para el Extremadura jugar contra un segunda división,
pues es toda una maravilla en el aspecto moral y en el económico. Y ahora le vendrá otro rival. No, ahora yo creo que le toca un primera ya. Claro, por eso, ahora otro rival de entidad me refiero, con lo cual otro taquillazo que va a ser. Lo mismo que el Club Deportivo Tenerife, un club que está en Primera Federación, que ha solventado bien contra el Alcalá 0-4 creo que fue, lo solventa bien y ahora se enfrentará otra vez a un equipo de entidad, con lo cual va a ser una buena taquilla que económicamente le viene bien. Si sigue la normalidad en estas jornadas que faltan de Copa, al Tenerife le va a tocar otro primera. Claro, como por ejemplo le pasó también al San Fernando. El San Fernando jugó la Copa del Rey contra el Albacete. 0-3 ganó el Albacete ante la Unión Deportiva San Fernando. Jugaron en el Estadio Gran Canaria. Como hizo el Panadería Pulido ante la Real Sociedad hace unos años. Objetivo, hacer taquilla. A nadie se le ocurre que el San Fernando le fuera a ganar al Albacete. Hombre, si le gana, porque ya le ganó el Extremadura, también le pudo ganar a Las Palmas. Le salpicó un 0-3 muy rápido y después... Pero bueno, pero que está esa remota opción que siempre hay, en todas las jornadas de Copa, siempre hay una... véase el Oviedo. Claro, si le gana, pues oye, tienes esa opción de decir... Claro. No sé, yo pienso... A seguir sumando. Yo pienso todo lo contrario de abordarlas. Más allá de que luego puedes llegar hasta donde puedes llegar, porque efectivamente si el Barça se lo toma en serio, o el Madrid, y quieren ganarla, pues no vas a tener ningún chance para poder llevar el título. Pero ya no te hablo de esos equipos, a tu vitrina. Te hablo de un Getafe con un Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid posiblemente, yo creo que se refería, y los tiros iban por ahí, es que un Atlético de Madrid, la Copa es una tabla de salvación importante. Y claro, cuando ya compite el Atlético de Madrid contra el Getafe en una eliminatoria, que seguramente ya sea doble partido, ya ahí ya se complica muchísimo más. No tanto el Madrid y el Barça, que le han competido todos los años y que tienen plantillas tan largas y de tanta calidad, que da igual en el momento que te enfrentes, que te la van a liar, pero hablo de un Atlético de Madrid, un Atleti de Bilbao, Athletic Club, ¿sabes? Al final son equipos, un Villarreal que este año puede quedar eliminado de Champions tal y como va y puede competir la Copa con una plantilla también preparada para 3 competiciones. Yo creo que iban un poco más los tiros por ahí y por ese aspecto lo entiendo. No digo que lo comparta, porque para mí la parte económica de este tipo de clubes es importante. Se entiende el mensaje que quieren mandar, pero para mí es al contrario. Es decir, creo que debería generar más ilusión afrontar este tipo de encuentros para un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas que para el Madrid. Sí, que debería ser residual a nivel deportivo, que lo peleará, etcétera, etcétera. Es que el Madrid te hace 8 cambios en el equipo titular y es mejor que el Getafe. Pues tú tendrás que hacer los cambios que puedas, obviamente, pues si tienes una plantilla más limitada. Tendrá que rotar, tendrá que dar Pero a mí no, yo no te compro que... Bueno, a ti no, quiero decir, Robert. Cuando escucho a un Bordalas de turno, a un entrenador de tal, que parece que son trabajadores de un supermercado que luego por la tarde van a entrenar. O sea, son jugadores profesionales que cobran un pastón. Como los del Inter de Valdemoro. Y claro, a esos pues eso seguro que corren un montón. Sí. Pero tú les tienes que exigir, oiga, mire, estamos en Liga, que son X partidos y habrá que disputar la Copa todo lo que podamos. Y si no están capacitados los jugadores para jugar, repito, un fin de semana y entre medias de vez en cuando, un miércoles, un partido a máximo nivel, pues apague, vámonos. Vamos a la tercera división. Venga, empezamos por el derbi. Ya lo hemos analizado un poquito, ya que parece que un poco lejos en el tiempo, pero bueno, también quiero escuchar a Domingo. Tablas, un punto que yo valoraba, dadas las circunstancias, bueno para ambos, porque creo que para Unión Surriaiz es un buen punto ante el líder, y un buen punto, obviamente, para la Unión Deportiva Lanzarote a posteriori, viendo cómo se desarrolló el partido, porque tenía el encuentro, pues en más de una ocasión, perdido en diferentes fases del choque. Domingo, ¿estuviste allí? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció que la primera parte de la Unión Surriaiza fue superior a la Unión Deportiva Lanzarote sin hacer gran cosa, pero creo que fue superior. Juan Antonio Machín supo trabajar muy bien el partido y llevar a la Unión Deportiva Lanzarote a su terreno. Con ese primer gol que consigue la Unión Surriaiza se desmorona un poco más la Unión Deportiva Lanzarote y le viene el 0-2 prácticamente. Lo hablábamos en el descanso, allí con algunos aficionados, remontarle un 2-0 a un equipo de Juan Antonio Machín es complicado, es prácticamente imposible y sorprendió porque no porque lo consiguiera la Unión Deportiva Lanzarote, sino porque primero el míster Ángel López hace 3 cambios en el descanso y acierta de lleno, además quitando a un jugador como Adrián Machín. Sí. O sea, que yo creo que en ninguna quiniela podría estar el que lo va a quitar porque sí, no porque esté lesionado, no, lo va a quitar por una decisión técnica y lo va a quitar, y lo quitó. Hace 3 cambios y acierta de lleno. Son las cosas que marcan la diferencia. Pero después, lo bien que leyó el partido Ángel, porque, como él decía después en rueda de prensa,
La expulsión de Rosa... La buscan ellos. La buscan, pero perfecto. Es Sí. decir, sabemos, como decía Ángel, sabemos que Carlos Rosa ha estado lesionado toda la semana. Lleva 2 semanas lesionado. Sabemos que Carlos Rosa no está al 100% y que de los centrales es el que estaba más lento. Pues vamos a meter velocidad por donde está Carlos Rosa y ya le caerán tarjetas. Así fue, en la primera parte le cayó una y en la segunda, a los 10 minutos, le cayó la otra. Y a partir de ahí, ya el partido fue única y exclusivamente de la Unión Deportiva Lanzarote. Ese gol que le marcan, que me parece un error garrafal, el gol que le marcan con el 3-2 a la salida de un saque de banda, Sí. me parece un error garrafal, pero bueno, después Junior, otro cambio más, lo arregla, mete el 3-3 y la verdad que fue un auténtico partidazo. Salió muy rápido. Fue Estuvo un rapidísimo. auténtico partidazo, pero sigo diciendo lo mismo. Las rotaciones, los movimientos que hace Ángel López con los cambios, es que es digno de estudio, Sí, porque sí. es que es flipante, acierta siempre. Llevamos toda la temporada comentando lo que menos en un partido, que le salieron mal, el resto ha acertado de lleno, que tiene a toda la plantilla enchufada, que Sí. eso es muy importante, porque al final, si tú haces los cambios, pero la plantilla está desconectada o los jugadores llevan tiempo sin participar, pues al final no es lo mismo. En este caso tiene a todos los jugadores enchufados y los que salen le dan. Y después manda un mensaje muy claro al vestuario, por ejemplo, con el cambio de Adrián. Si tú no estás bien, no vas a jugar. Da igual que seas Adrián Machín, que te llames como te llames. Y al final, tenía amarilla también Adrián. Sí. Y también es inteligente Ángel al hacerlo. Yo entiendo que la plantilla tan corta en la Unión Sulleza no permite a Juan Antonio sacar a Carlos Rosa, no Claro. solo por la entidad de futbolista que es. Y porque sino tenía la baja también- de Bangoura, claro, que tenía no otro central más, ahí, claro. que tenía lesionado a Bangoura y no tenía al jugador, con lo cual no podía hacer ese cambio. También está pillado. De hecho, yo escuché la rueda de prensa y se veía a Juan Antonio muy tocado, Sí. fastidiado, porque por las 2 veces que se puso por delante con 2-0 es lo que tú dices, meterle 3 goles en segundo tiempo al conjunto Juan Antonio Machín ganando 2-0 es complicado, es complicadísimo. Pero además, adelantándote en tiempo de descuento, gracias a un regalo de la Unión Deportiva Lanzarote, un regalo propio de la juventud de la plantilla, Sí. porque otras temporadas seguramente este tipo de reacciones no se dan, pero tampoco se hubiera dado la reacción posterior. Donde consigue el empate la Unión Deportiva Lanzarote, pero Juan Antonio estaba fastidiado, yo creo que más por ese gol que encaja al final. Ya te tienes que arropar faltando 2 minutos, ya no puedes cometer ese tipo de fallos, que es un error muy de Benjamín, dejar escapar en ese tiempo de descuento tras haber conseguido ese 3-2 y estaba fastidiadillo contento porque el punto al final le da prestigio, pero tal y como se dio, yo creo que ha perdido más, si lo comentábamos el lunes, pierde más el Unión Sullaiza por cómo se dio el partido que la Unión Deportiva. Bueno, y fuera de lo deportivo que... Pero perdón Sí. un segundo antes de hablar fuera de lo deportivo, que también hay para largo. Es que pierde, no solamente pierde 2 puntos el Unión Sullaiza, sino, ojito, porque la semana que viene no tiene centrales, no está Bangoura, no está Carlos Rosa y uno de los recambios para jugar de central es Ubay y se tuvo que retirar con Sí, estaba problema tocado, de sí. isquio y no va a estar tampoco. O sea, una plantilla corta como la de la Unión Sullaiza y prácticamente sin centrales para la semana que viene, para Sí, este próximo sábado. ante un Villa que viene de ganar a San Miguel, que está arriba peleando, luego hablaremos de la clasificación como está, pero está apretadísima en 4 puntos, hay 11 Lo tiene equipos. muy complicado la semana que viene por las bajas. Bueno, un poco en el análisis que hemos hecho, o que ha hecho sobre todo Domingo, ¿no? Que tiene más información del sur, de las limitaciones que puede llegar a tener este Unión Sullaiza, sobre todo por la falta de fondo de armario, que ya en su día le penalizó cuando perdió a Carlos Rosa, que de repente pierdes un baluarte, o seguramente el jugador, el que marca, ¿no? El líder de esa defensa. En este caso, doble baja para el próximo fin de semana. Las alternativas también están, como comenta Domingo, tocadas, y al final el fondo de armario, que es uno de los pros que yo comenté a principio de temporada de esta Unión Deportiva Lanzarote, quizás sean los contras que a largo plazo, quizás no a corto, pero sí a medio o largo plazo, pueda penalizar al conjunto sureño. Chicos, les preguntaba un poco por la polémica, ¿no? Que se ha hablado mucho. Yo no estuve en el campo, no pude asistir. Sí que es verdad que había algunos vídeos en las redes sociales, no sé si ustedes los lo vi. pudieron ver. ¿Tú estuviste en el No. campo? No estuviste. Pero mire- Sí estuvo en el campo, así que nos puede contar de primera mano por lo menos qué vio, qué ocurrió, porque como siempre digo yo, las redes sociales pueden ser peligrosas, porque a veces los vídeos no se contextualizan y pueden llevar a equívocos. Domingo, tú estuviste allí, ¿qué pasó? Porque ya no solo la tangana final, sino que hubo bastantes
interrupciones, inconvenientes. Sí, en la primera parte se para el partido en 2 ocasiones por insultos racistas al asistente que estaba marcando en la primera parte el ataque de la Unión Subiaiza, en la segunda el ataque de la Unión Deportiva Lanzarote, y justo detrás de él, en la valla, pues habían aficionados pues con insultos racistas. Se para el partido, no me acuerdo el minuto, pero bueno, a mitad de la primera parte más o menos, se para el partido por esos insultos racistas, se activa el protocolo antirracismo de la Real Federación Española de Fútbol, se anuncia por megafonía que cesen los insultos y una vez se anuncia por megafonía el partido continúa. Cuando le pitan el penalti que vino el segundo gol del Unión Subiaiza, no solamente vuelven otra vez esos insultos, sino que esta vez el asistente es capaz de identificar a la persona que lo está insultando. De hecho, el asistente se queda virado hacia la grada siguiendo a esa persona hasta que viene el delegado de la Unión Subiaiza por orden del colegiado a identificar a esa persona. Al final lo terminan identificando fuera del campo de fútbol, fuera del estadio, lo identifican allí y ya y queda expulsado. Que por cierto ahora compensará también un proceso administrativo en contra de esta persona por parte de la federación, con lo cual puede caerle una sanción económica, una sanción de cualquier tipo. Sí, una limitación para acceder a estadios o lo que sea. Pero bueno, ahora empezará el lado administrativo. De todas maneras, ¿cómo se prueba? No, a ver... Porque sí que esas cámaras la denuncia la tendrá que poner el colegiado, en este caso el asistente que identificó. La denuncia por los insultos se identificó. La denuncia, tal y como pone el acta, la denuncia está hecha. Tal y como pone en el acta, pone que ahora sigue el procedimiento. Y ahora actúa de oficio la federación. Primero es en el acta. Sí, pero que te quiero decir que en un campo de tercera división donde... Se le da veracidad al colegiado. No, pero yo creo que... En este caso, sí, claro. Sí. Es igual que en primera división. No deja de ser un juez. El protocolo antirracista, en este caso, es el mismo para todas las categorías Real Federación Española de Fútbol. Hasta en alevines. ¿Sabes lo que te digo? Sí. El mismo. Es como... un policía te multa y... ese es el símil que iba a poner. Tiene presunción de... Sí. Es como si dice que le llamaste la palabra de uno contra la de otro. Y te expulsa. La palabra lo que de pone uno, en el acta, claro. a misa. Salvo que con una cámara tú puedas demostrar lo contrario, pero si no puedes demostrar nada, en la palabra de uno contra la palabra de otro siempre tiene más peso el del juez, en este caso el del árbitro. Y digo que en la segunda parte se para el partido porque después del segundo gol de la Unión Deportiva Lanzarote, pues le tiran cerveza al banquillo del Unión Subiaiza y ahí se monta de nuevo el lío, tiene que venir la policía local, vienen de hecho los jugadores y el cuerpo técnico, parte del cuerpo técnico de la Unión Deportiva Lanzarote a calmar a los aficionados de la Unión Deportiva Lanzarote porque el colegiado ya había amenazado con suspender el partido. Y vamos, ya lo único que faltaba es que se suspendiera el partido por todo lo que había pasado. Ahí estamos hablando que estábamos en el 2-2. También lo reflejó en el acta. 2-2. Estábamos ya en el 2-2. 2-2, sí, efectivamente, también está reflejado en el eso, acta. La verdad sí que puede... el acta, yo leí el acta es para marcar, porque primero me pareció muy bien el arbitraje, porque por mucho que se protestó desde la grada del penalti, ningún jugador de la Unión Deportiva Lanzarote lo protesta. Es que es penalti. Yo lo vi, es penalti, claro. Es penalti, claro. Y te digo, y el acta está redactado y desde mi punto de vista está muy bien redactado. O sea, sí, porque además cuando pasan este tipo de actos, los árbitros ya están perfectamente aleccionados para los defectos de forma o posibles defectos de forma en la redacción de las actas, y en este caso siguen el protocolo exacto. Con lo cual copian, pegan de otras actas, lo hacen muy bien y yo creo que ahí va a acarrear algún tipo de sanción. Después hay que recordar también que la Unión Deportiva Lanzarote emitió un comunicado reprobando este tipo de incidentes, pero bueno, yo creo que tendría que hacer un poquito más, porque creo que a pesar de que intervino también el propio Luis Edge, me consta, fue allí a hablar con la grada, creo que hay que actuar de forma más dura con este tipo de incidentes. Me parece injusto. También escuchaba en la rueda de prensa posterior a Juan Antonio que le habían tirado cerveza a Juan Antonio Machín. Tío más tranquilo, se puede ver en un banquillo, no se mete con nadie y le tiran cerveza. Ese tipo de cosas creo que tienen que estar totalmente erradicadas del mundo del fútbol, y además que hacía muchísimos años. Fíjate, yo lo comentaba con Guille, le preguntaba a Guille el viernes: Guille, ¿prevés un partido en el programa? ¿Prevés un partido tenso? Y me decía Guille, no. Y yo tenía clarísimo que tal y como estaba la situación. ¿Por qué? Porque otros años había muchos jugadores de la Unión Subiaiza que eran de Lanzarote, y que hay una relación interna entre las dos plantillas. No, pero eso era peor, este año, creo. No. Sí, no, pues de hecho no.
porque yo no No, recuerdo incidentes No, tan, pero yo hablaba tan feos. no, pero lo que estamos hablando casi todos son altercados externos a los Externos futbolistas. al Sí, partido, por eso porque te digo, el partido fue un yo partido hablaba, limpio. yo hablaba de Por fútbol es- y en el fútbol yo decía que cuando había ese trasvase, porque además que lo sé porque lo viví desde No fue limpio dentro. porque después hubo varias tanganas durante el partido, hubo varios enfrentamientos entre jugadores. O sea, vamos a ver. No te lo compro y te digo, no me lo porque yo compres, viví pero es desde verdad. dentro y tú Pues estabas no comprarme también. lo que quieras, pero es así. No, no Al es final se así. monta una Mira, tangana, te digo que en el penalti se monta otra tangana. deportivamente, en la época, por ejemplo, de Adolfo, comentador de la Unión Deportiva Lanzarote, Eso es aparte. y de Unión Suriez, Eso es aparte, porque aparte además no. Aparte no, en ese momento los derbis eran como en su día eran los Barça-Madrid. Había un trasvase de jugadores de un lado a otro, había una especie de intentar demostrar, oye, me han echado de la Unión Deportiva Lanzarote, ahora estoy en Se y quiero calentaba el demostrar. partido durante la semana, Era sí. tremendo, era tremendo. Y no ahora pasó, mismo, y no pasó ni la mitad de cosas que pasaron. pero este lo que ha partido. pasado este Ni fin la de mitad. semana es externo. Es externo. Es un aficionado que tiene Lo que pasó esta semana es más No, externo. lo que externo interno. oculta lo interno, pero en lo interno también hubo problemas y hubo enfrentamientos. Bueno, no Sí, sé, pero- no estuvo en el partido, pero- hubo mucha tangana futbolística. No, tangana futbolística no hubo pues los típicos roces, pero yo creo que como decía Guille, yo creo que los derbis de antes en el campo eran más calientes que los Mucho derbis de más. ahora. Que tiene su sentido, además. Ahora, fuera del campo, sí es verdad que yo hacía tiempo que no vivía un derbi entre los dos equipos de ese tipo. Chicos, es que nos vamos a quedar sin tiempo, se nos ha pasado. Ya prácticamente. Como vas perdiendo, Eh, si quieres no hacemos quiniela. Ahora hacemos quiniela. No, porque hay que hablar también de la victoria de San Bartolomé. Que si antes hablamos de la situación convulsa, de lo complejo que se estaba poniendo la situación, de la obligatoriedad de tener que ganar al Real Unión, no porque sea un equipo que está haciendo una buena campaña, pero sí que es verdad que en tu casa el Real Unión, sí que salir a la zona de abajo es más fácil o más factible de ganar que si te viene un Mensajero o te viene un Atlético Paso. Lo solventó con apuros, pero 3 puntos que a día de hoy creo que era lo que más interesaba. Gol en el descuento de Judicael, Juti, a la salida de un córner, le permite hacer bueno el dicho de entrenador nuevo, victoria segura, refuerza la decisión de la junta directiva. Yo creo que yo sigo pensando lo mismo, que con José Labrador hubiera pasado lo mismo. No marca ninguna diferencia el cambio en el banquillo durante esta semana, Bueno, con creo el que- paso. claro. Con el paso del tiempo, no digo que no. Creo que lo comentamos el miércoles. El Sí, miércoles pasado dijimos, sí. o yo por lo menos dije, para bien o para mal, todo lo que se ve este Es fin de de semana José. es de José. Yo también estoy de acuerdo. Aunque hubiese completamente. perdido 0-4. Sí, señor, lo mismo. Si hubiera palmado, culpa de José Labrador, y si ha ganado, para mí, culpa y mérito, en este caso, del ex técnico ya del San Bartolomé. Pero lo que sí es cierto es que le da mucha vida al conjunto batatero. Lo necesitaba ganar en casa. Primero necesitaba ganar y después ganar en casa, porque la situación se estaba poniendo muy complicada. Esos 3 puntos le permiten sumar 6 ya en la clasificación y ver las cosas de otra manera. Tiene una salida complicada ahora, pero no es lo mismo ir tras una victoria tras haber conseguido los 3 puntos en el Pedro Espinosa, que sin eso, y además le refuerza un poco también el cambio de entrenador. No cabe duda que si no hubiese ganado, pues hubiera sido todavía peor para Geray González al frente del equipo. Domingo, ¿cómo lo analizas? Un San Bartolomé prácticamente sin cambio. La única entrada diferente respecto al partido del Tamaraceite fue la de Adrián. El resto del equipo fue el mismo. El partido fue un tanto insulso. Mereció el San Bartolomé ganar por el empuje final. Bueno, hay una acción de cabeza del Real Unión que sí, que no, sale, no, pero hablo del claro, pero hablo del para empuje adelantarse, final, hablo sí. del empuje final. El empuje final lo pone el San Bartolomé porque la segunda parte no hubo nada, fue un auténtico tostón de segunda parte. Y bueno, al final el San Bartolomé se lleva 3 puntos que sin duda alguna le va a venir muy bien. Ahora tiene que hacerlo buenos contra el Tenisca este próximo fin de semana en La Palma. A nivel clasificatorio, todavía quedan muchos puntos en juegos. No está desahucio con José Labrador. Ahora tampoco es que esté salvado. ¿Qué ocurre? Que al igual que en su día, es decir, la temporada pasada, cuando destituyen a Juan Antonio Machín para incorporar a José Labrador, también opiné lo mismo, que me parecía precipitado. Y ahí el equipo estaba, recuerdo, en descenso, estaba en una situación parecida. En cuanto a la tabla clasificatoria, sumaba muchos puntos de 1 en 1, muchos empates, pero no ganaba. El rey del empate. Sí, estaba muy... Le faltaba gol. En la tabla clasificatoria estaba parecida, pero mis sensaciones, y lo dije en ese momento que estaba en descenso, dije yo, este San Bartolomé se va a salvar con garantías. Sí, pero a mí las sensaciones de este año... Este año es diferente. Es diferente, Este año sí, creo, yo creo que también. ojalá me equivoque, creo que va a pasar más apuros.
Ojalá se salve y creo que se puede salvar, pero no va a ser como el año pasado que dije yo, este equipo en cuanto empiece a anotar goles se va a colocar en mitad de tabla. Sí, Este año tengo hablábamos una incluso de Alex Yunes. Robert, nos quedamos sin tiempo. Tabla de la quiniela. No, la semana No, pasada no nos no dio tiempo a hubo, hacerlo. pero si Esta quieres, semana. yo ya venga, vengo con suéltala. los míos puestos. Suéltala. Unión Sullaiza, Villa de Santa Brígida. Domingo. 2. X. 2 para Domingo, X para Guille, yo tengo una X. Sociedad Deportiva Tenisca, San Bartolomé. X. X para Domingo, 1. 1 para Guille y yo tengo un 1. Unión Deportiva Lanzarote, San Mateo. 1. X. 1. Y eso que es un partido complicadísimo, ¿eh? Es un partido complicado. Pero bueno, vienen las aguas revueltas en el conjunto naranja. Chicos, nos tenemos que ir. Domingo, muchísimas gracias Un por estar placer. con nosotros un miércoles más. Robert, lo mismo. Gracias Muchísimas a ti. gracias. Nos vemos mañana en Marcador y a todos ustedes les espero también mañana, a partir de 1 aquí en Radio Marca. Chao.